Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, buenas. Estamos aquí en la Payancueva para hacer uno de esos vídeos que uno preferiría no tener que hacer. Es un vídeo de alguna manera dedicado a repasar brevemente la figura de Cameron Boyce, que es esta joven estrella de la factoría Disney, protagonista entre otras de las películas de Los Descendientes, que ha fallecido en circunstancias todavía no del todo aclaradas, aparentemente durante el sueño, contando 20 años de edad, víctima de unas convulsiones que, según declaró su propia familia a la revista People, estarían relacionadas con epilepsia. El actor estaba siendo tratado de una enfermedad que, según esa declaración en People, era epilepsia, y falleció durante el sueño, aparentemente, y esto está sin confirmar porque, aunque le hicieron la autopsia, están esperando pruebas posteriores, aparentemente relacionado con una medicación que pudiera estar tomando derivada de ese tratamiento y demás. A ver, la figura de Cameron Boyce, este tipo de sucesos, y los hemos vivido ya con otros actores, después repasaremos algunos elementos derivados de cómo se mitifica a determinado tipo de personalidades del mundo del espectáculo en relación con su fallecimiento, pero en el caso de Cameron Boyce ha sido particularmente impactante, no solo para sus seguidores, que los tiene y muchos por todo el mundo, y que están sinceramente rotos en muchos casos, porque era una figura no solo popular, sino una figura, y esto no siempre es fácil, puede ser una figura muy popular y puesta en cuestión, etcétera, pero por su juventud, por su naturaleza, por su forma de trabajar y por el tipo de películas que había hecho, tenemos que tener en cuenta que ahora, el 2 de agosto, estaba previsto el estreno de la tercera película para televisión de la saga de Los Descendientes, que ya saben que es esta especie de argumento protagonizado por los hijos de los villanos de la factoría Disney. En el caso de Cameron Boyce era el hijo de Cruella de Vil, de 101 Dálmatas, Carlos. Como digo, estaba previsto el estreno el día 2 de agosto en Estados Unidos, de la tercera parte de los Descendientes. Y además, yo creo que queda la figura, el impacto que ha producido la muerte de Cameron Boyce, creo que queda queda explicado con una carta abierta que le mandó a título de memoria o de reconocimiento, de recuerdo, uno de sus compañeros de trabajo, además fue uno de sus primeros compañeros de trabajo en las dos películas de niños grandes, las dos comedias de niños grandes, Adam Sandler. Y lo que ponía en su carta de Instagram para Cameron Boyce era: demasiado joven, demasiado dulce, demasiado divertido. Creo que esto serviría perfectamente como epitafio de la huella que deja este jovencísimo actor. Estaba en los 20 años. Nació en 1999 en Los Ángeles y ha fallecido el 6 de julio de 2019. Tenía 20 años. Estaba no despegando, pues ya era una estrella, como digo, pero estaba despegando para ser una estrella más allá de la factoría, de las producciones juveniles de la factoría Disney. Evidentemente es muy probable que Disney lo hubiera retenido, porque este chico tenía una proyección tremenda y que lo hubiera retenido como una de sus estrellas, digamos, de base, ¿no? Pero lo que está claro es que ya solo con la serie de Los Descendientes, con la serie Jessie, en la que también había participado, con sus trabajos en niños grandes, con las películas que tenía previstas, tengo aquí apuntado, es que además en 2019 tenía en postproducción Paradise City, estaba en postproducción 2019, Rund, acababa de pasar por la serie, el episodio piloto de la serie Mrs. Fletcher, y como digo, estaba esta tercera de Los Descendientes. Pero es que está clarísimo, muy clarísimo, que antes de que ocurriera este suceso inesperado de una muerte que
a la espera de lo que digan pruebas posteriores de la autopsia, tiene todo el aspecto de ser una muerte de carácter accidental. No va a faltar, ojo, quien le busque otras historias a este fallecimiento, no va a faltar que entre en esa leyenda negra de las estrellas de Hollywood fallecidas prematuramente en su juventud o justo cuando están en el ascenso de su carrera o en un momento álgido de la misma. Pero lo que parece bastante probable es que esto sea una cuestión de una mala suerte con el tema de medicamentos y demás. Hay quien está especulando, en mi opinión, de mala manera, en mi opinión, por lo que va saliendo, aunque, insisto, la autopsia se la hicieron, pero está todavía pendiente de otras pruebas y tal, pues se había estado especulando con que si este muchacho había vivido hasta ahora con sus padres y con su hermana, y que bueno, parece ser que se había trasladado a un apartamento a vivir con amigos y tal. Bueno, a ver, esto ocurrió un sábado, también un sábado se habla de si la vida... Él mismo había comentado en 2018, una entrevista en 2018 dijo que confesó o reconoció que él era consciente de que tenía esta fama que le había venido siendo muy joven. Era consciente que tenía que tratar con el lado oscuro de la popularidad, con el lado oscuro de la fama, con el lado oscuro del estrellato. Pero ya digo, teniendo esta proyección que tenía, era muy probable que Disney le tuviera ya en agenda para darle muchísimo más vuelo, porque además era un tío bastante competente y bastante eficaz y que se metía al público en el bolsillo con una facilidad absolutamente pasmosa. Es decir, a mí ha pasado, es decir, tú te pones a ver una serie por curiosidad o por trabajo, porque dices, bueno, tengo que ver esto, a ver por si me preguntan o por si me piden algo y tal, y el chaval enganchaba de una manera, o sea, tenía un carisma delante de la cámara que hacía que le fuera relativamente fácil meterse al público en el bolsillo. Y no solo a su público que podría ser de referencia, esto es, jóvenes más o menos en su misma edad, adolescentes, etcétera. No, todo tipo de público. Tenía esa capacidad como estrella de ser un todoterreno en cuanto a atraerse al público de distintas edades, de distintas generaciones, para entrar en su juego, en su propuesta de juego como actor. Había empezado siendo muy joven, con 8 años. Empezó con 7 siendo modelo, después apareció en un vídeo de Panic at the Disco, ya con 8 años, y después, pues bueno, ya vinieron las películas estas de niños grandes, entrando en Disney, despegando en Disney y demás. Y claro, aquí entramos en esa especie de dinámica que se produce siempre en el audiovisual, sobre todo en el audiovisual estadounidense, donde pues este fallecimiento que provoca este eco, ha provocado un eco tremendo entre el público y demás, se mezcla con otras cosas. Es decir, de alguna manera yo creo que es que también Cameron Boyce, para muchos chavales de su generación, chavales y chavalas de su generación, era una especie de representante, símbolo, icono, con el que podían identificarse. Ya digo, por su naturalidad, por la frescura que tenía a la hora de interpretar sus papeles, y esta identificación de toda una base generacional de seguidores es lo que generalmente suele fabricar el mito. Y ahora entraremos en otras figuras también del mundo del espectáculo que han fallecido en determinada circunstancia y que han acabado convirtiéndose en mitos. Pero es que además Cameron Boyce tenía, digamos, esa otra fase. Era, como joven actor, como joven estrella, pero además era un tío que sabía transmitir en sus papeles una cercanía al público, que de alguna manera le hacía pensar al espectador que eran como uno de ellos metido en esas historias. O sea, que era un poco testaferro, representante, alter ego del propio espectador dentro de esos juegos de ficción. Y aparte de eso, también desde un punto de vista, y esto es importante en Estados Unidos, quizá en otros países no, pero en Estados Unidos esto sí tiene su importancia. También ejemplificaba lo que es nuestro mundo actual, un mundo multicultural, un mundo multirracial, y este chico, bueno, tiene antecedentes húngaros, rusos, lituanos, alemanes. Su madre es judía, su padre afroamericano, y además representaba esa especie de imagen. Han salido unas imágenes por Instagram suyas, hablando con sus padres por los móviles y tal,
esta especie de como de cercanía de la que yo hablaba cuando hacía sus papeles en el cine o en la televisión, se trasladaba a sus imágenes en la vida pública. Y entonces, de repente, pues hay una imagen que a mí me parece muy significativa, que son sus padres riéndose con él en una comunicación de estas por no sé si sería Instagram, alguna de estas, pero vamos, una videoconferencia de estas, con el chaval riéndose y los padres riéndose y tales. Era esa sensación como de imagen de lo que de alguna manera la gente, mucha gente quiere que sea de su edad, quiere que sea o como quiere ver el mundo, independientemente de cómo después sea el mundo, ¿vale? O cómo quiere ver su sociedad americana, representada de una manera determinada. Y con una naturalidad, además, que es lo importante. En todos estos temas, que son temas de meterse en huertos, de pisar charcos, con la naturalidad. El arma es la naturalidad. Y la naturalidad de este muchacho y la representación, digamos, el papel de icono que tenía, quiere decir que va más allá de lo que era quizás su propio trabajo en el cine, sino que iba construyéndose como una especie de icono, de un representante o ejemplo de un tiempo, de una época concreta, que es esta que vivimos ahora, para los jóvenes, que es lo que es realmente importante. Porque no olvidemos que estamos hablando de una estrella de Disney Channel, con producciones, digamos, de bastante despliegue promocional en Estados Unidos, y no debemos olvidar que aquí estamos hablando de una estrella que entra un poco en lo que quería comentar ahora brevemente, ¿no? Que es una estrella que muere en un momento muy concreto, que muere en un momento muy clave de su filmografía. Ejemplos hay muchos. A ustedes como a mí se nos van a ocurrir los más obvios. Ejemplos obvios. A ver, hay una trinidad de actores y yo creo que incluso aunque seamos espectadores de distintas generaciones, todos tenemos muy presentes a Rodolfo Valentino, que fue un poco el mito que muere joven y que se convierte en mito, el actor que muere joven, que se convierte en mito y que desata una auténtica locura. Fíjense que estamos hablando de un actor del cine, un galán romántico del cine mudo, es decir, de lo que sería la primera edad del cine. Y a pesar de eso, sin redes sociales, sin tecnología, se creó una auténtica, una oleada incluso de desfiles, de muestras de desesperación de sus seguidores, etc. Con Rodolfo Valentino. Le sigue James Dean, que para mí James Dean, de todos estos que vamos a citar brevemente, es el que probablemente tiene muchos puntos en común, porque en cuanto a carrera, cuando muere James Dean ha hecho ya 2 películas, Al Este del Edén, ha estrenado Al Este del Edén, Rebelde sin causa, y después tiene Gigante. Solo esas 3 películas como protagonista. Y estaba en la pista de despegue, pero vamos, era la nueva estrella, o sea, era el nuevo talento de Hollywood, despegando con toda la envergadura de respaldo, de la promoción, etc. Iba a ser la estrella que rompiera con todo. En un momento en que Hollywood además estaba reinventando a sí mismo. Por eso digo que tiene algunos puntos en común con lo que pasa ahora con Cameron Boyce, ¿no? Y es el momento en el que muere. Muere en un accidente de tráfico, muere de manera inesperada, muere en una situación donde se da lugar a un despliegue morboso que es nauseabundo, ¿vale? A un despliegue que lleva a coger trozos del coche en el que está, a una serie de explotación de la muerte de James Dean tremenda. Y después tenemos a Marilyn Monroe. Eso sería la trinidad. Rodolfo Valentino, cine mudo, James Dean, la nueva generación, Hollywood transformándose, Hollywood abriendo paso a una nueva generación de estrellas, de actores, James Dean y Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era, ya saben, era el icono sexual, erótico festivo de una época y representaba una serie de cosas, etc. Estos 3. Esos 3 se convirtieron en 4 para mí. Creo que Heath Ledger consiguió entrar en esa trinidad y convertir que fuera ya un cuarteto. Porque la muerte de Heath Ledger, coincidiendo con antes del estreno de la película de Batman, con el papel del Joker, con el eco que tuvo el papel del Joker, y que de alguna manera la propia muerte de Heath Ledger sirvió como gasolina también
al éxito comercial y digamos, el fenómeno popular del Caballero Oscuro, con ese Joker que era un Joker que se había convertido de repente en una figura romántica por esa muerte prematura y demás. Tenemos otros, por ejemplo, pueden ser Paul Walker, en un fenómeno que además saben que se extiende al mundo de la música. Podemos pensar en Jim Morrison, pero es que hay muchos más. Evidentemente no se puede, digamos, pensar en AC/DC sin pensar en Bon Scott. Pero ¿qué me dicen de Nirvana? ¿Hasta qué punto Nirvana no entra en otra onda, en otro mundo, en otra era, en otra época, en otro nivel de mitificación con la muerte de su líder? Es decir, hay Kurt Cobain, sin la muerte de Kurt Cobain, el eco Nirvana, no digo que fuera menor, pero pasa lo mismo que con los Doors y con Jim Morrison. Bon Scott sigue siendo una figura trágica para todos los amantes del rock. Independientemente, después esos grupos salen adelante de una manera o de otra, pero la huella queda ahí. Y pasa un poco lo mismo cuando hablamos de esto en el cine. Cierto es que hay otras muertes que entran más en una característica de explotación, más de crónica de sucesos, como pueden ser, pues, por ejemplo, la de John Candy, John Belushi. Pero fíjense que esto suele estar vinculado inevitablemente no lo neguemos, al impacto visual y al impacto como estrellas que tengan los fallecidos. Entonces, cuando hablamos de figuras de comedia como John Belushi, por muy reconocidas que sean, el inevitable Blutarsky, el mítico y memorable Blutarsky de Desmadre a la Americana, pues por ejemplo, John Belushi es un actor que lleva una vida absolutamente desbaratada y que tiene una serie bueno, toda una leyenda de consumo de sustancias psicotrópicas y una vida, como digo, pues absolutamente caótica y demás. Y tiene un desenlace trágico, vale. Pero es que el caso de Cameron Boyce entra más en la dinámica de esta especie de muerte súbita, inesperada, que también tienen algunos puntos en común con lo que pasó con Heath Ledger, que también sorprende. Lo que pasó con Paul Walker con el accidente de tráfico, que también acaba con su vida y de alguna manera deja huella en la serie Fast and Furious, pero a todos los seguidores de Fast and Furious y demás. Pero en el caso de Cameron Boyce, lo que quiero aclarar es que había una segunda lectura, hay una segunda lectura de carácter social, de un muchacho que era realmente muy joven y que estaba justo en el momento clave de pasar de ese difícil paso de la infancia, de ser una estrella infantil y juvenil, de haber estado metido en el mundillo desde los 7 años, empezando como modelo, como he dicho antes, y después ya arrancando a una carrera que iba a entrar en su era adulta. Y el caso de Cameron Boyce es que es particularmente impactante en el sentido de que no resulta muy difícil imaginar el tipo de carrera que podría haber tenido este actor ya como actor adulto. ¿Por dónde podían dirigirse las líneas? ¿Para qué tipo de papeles iba a estar reclamado? Muchos tendrán su propia agenda ya de ficción, lamentablemente, de qué papeles se podría haber hecho en todas las franquicias que maneja Disney en distintos territorios. Es decir, en distintas ficciones, en distintos mundos de ficción. Es decir, la clave de Cameron Boyce es que su muerte llega en un momento que es un momento clave de su carrera, porque es cuando iba a pasar de ser estrella juvenil a ser una estrella ya entrando en la edad adulta, y cómo podía desarrollarse todo ese talento que había expresado, como un momento que nunca es nada fácil. Para las estrellas infantiles, el traslado de la era infantil adolescente a la era adulta, a la etapa adulta, es complicado. Siempre es complicado. Pero este tío parece que lo tenía muy bien enfocado, lo tenía muy bien dirigido, y además estaba siendo muy, en mi opinión, por el tipo de producciones en las que estaba inmerso, estaba siendo muy bien respaldado. O sea, mi impresión es que le estaban cuidando mucho. Es como si tienes un talento del balón en el fútbol, ¿no? Y le estás cuidando porque sabes que ese tío va a pegar. Y justo en ese momento llega esta muerte, que es una muerte además, pues durante el sueño y yo digo, todavía esperando en la autopsia y tal. Entonces, no es nada extraño que se vaya. Creo que esto va a aumentar. Creo que esto del eco de su muerte va a aumentar más en las próximas semanas, y no solo entre sus seguidores. O sea, es cuando, digamos, no se trata tanto de que los que le habían seguido y eran sus fans
digamos, siguen mostrando su apoyo y siguen mostrando su dolor, etcétera, etcétera. No, sino que se convierte, la burbuja se va extendiendo más todavía hasta que, digamos, se convierte en un fenómeno de carácter social. Esto pasó con Heath Ledger. En mi opinión, esto no llegó a pasar. Fue noticia, tuvo un eco y tal, pero creo que no llegó a pasar, evidentemente, como pasó con Heath Ledger, no llegó a pasar con Paul Walker. Esa es la diferencia que podemos establecer entre estos fallecimientos. Y sin embargo sí que evidentemente pasó con Valentino, con los tres grandes, con Valentino, con James Dean y con Rodolfo Valentino, con James Dean y con Marilyn Monroe. Ahí sí pasó, sí se produjo eso, y eso se produjo con Heath Ledger. Lo que ocurre ahora es, ¿va a pasar eso con Cameron Boyce? Pues vamos a ver cómo funciona el tema, pero estamos hablando de, como digo, una estrella es un momento de incógnita en este sentido, ¿no? Es decir, los medios de comunicación van a estar muy pendientes de esas pruebas y de ese diagnóstico definitivo que pueda emitir, ese juicio definitivo que pueda emitir la autopsia, pero lo que está claro es que todo da la impresión de que estamos en un proceso. También está el estreno de Los Descendientes 3. Estamos en un momento en el que realmente no se sabe si realmente el fallecimiento de Cameron Boyce va a darle el salto a mito, iconografía ya es, pero podría alcanzar la mitificación que tuvo en su momento Heath Ledger. Podría. Se dan una serie de condiciones que de alguna manera propiciarían ese salto. Pero aunque eso no ocurra, sí hay que conservar y tener en cuenta que ya hoy este muchacho pues ya despierta, digamos, algo que va más allá de la adhesión inmediata de sus seguidores o de sus fans. Y de ser una especie de pincelada de anécdota morbosa dentro del mundo del espectáculo por su fallecimiento. No, esto está más allá de eso. Y también en su momento, pues seguro que va a plantear cosas sobre, evidentemente, si ha sido a consecuencia de una medicación y demás, ven que ya por ese camino ya estamos más allá de lo que es cine, más allá de lo que es mitificación audiovisual, sino que estamos hablando de otras cosas. O sea, el eco que pueda tener, creo que esto es un caso muy abierto, creo que es un caso que vamos a seguir hablando de Cameron Boyce en las próximas semanas y quizá meses, pero es por eso, por el eco que pueda tener esas pruebas. Y porque realmente él deja producción, o sea, deja una serie de películas y tal. Y de alguna manera, pues es un poco lo que decía Adam Sandler, ¿no? Aquí las características del propio actor se unen a lo que es el dolor de la pérdida de un talento joven, ¿no? Sino que además ese talento joven era un tipo cercano al público, un tipo cercano más allá, ya digo, en varias generaciones, no solo en la gente de su entorno, sino en varias generaciones. Y que apuntaba no maneras, sino apuntaba una carrera que estaba, en mi opinión, muy bien construida, muy bien respaldada. ¿Qué ha pasado ahí? Va a dar pie a la especulación, va a dar pie porque realmente es así, es decir, los titulares morbosos venden, las noticias morbosas venden. Creo que también en eso vamos a ver la parte negativa de lo que es aumentarse la burbuja del eco de este fallecimiento en los próximos días. Pero me da la impresión de que, no sé, quiero creer que la imagen de este hombre va a estar por encima de esas circunstancias. Y bueno, y es una huella que deja. En ningún caso va a ser algo anecdótico, creo que va a tener su relevancia. Más allá, ya la está teniendo ahora, o sea, es decir, los ejércitos de fans absolutamente movilizados y demás. Pero eso es normal, eso es natural. A mí lo que me interesa más en este sentido es ver si se rompe esa barrera de decir, bueno, sí, pero va más allá de los fans. Es decir, va más allá del morbo, va más allá de la explotación morbosa en titulares, sino que de alguna manera suscita otro tipo de debates, ¿no? De qué pasa con las estrellas jóvenes y de qué condiciones, o si es una cuestión de tratamiento médico, pues qué pasa con esos tratamientos médicos y demás. Quiero decir, por ahí va la cosa, ¿no? Porque sigue siendo un suceso realmente todavía no del todo explicado, no del todo desvelado. Y creo que por ese camino sí que podemos seguir teniendo informaciones de qué ha ocurrido realmente, ¿no?
Pero bueno, sea como fuere, ya digo, lo que es realmente relevante para lo que es su carrera y demás es en qué momento estaba, lo mucho que podría haber hecho en el futuro, y además cómo había sido construida esa imagen, esa carrera, ¿no? Y con una naturalidad, o sea, porque no podríamos decir que es una estrella de laboratorio, ¿no? Sino que además de estrella de laboratorio había un material de base, de talento de base, pero sobre todo de cercanía de base al público, que eso va más allá de la creación de laboratorio en los estudios Disney, ¿vale? No era un producto de laboratorio, pero funcionaba muy bien en los productos de laboratorio, en las franquicias, y la prueba de ello es Los Descendientes. Entonces pienso que eso es una parte interesante, ¿no?, a la hora de analizar la carrera de este actor. Y podríamos seguir aquí, lo voy a dejar de momento en este lugar, porque ya digo, no se puede decir mucho más sobre la muerte que lo que he comentado. Está ahí con las pruebas y demás todavía para autopsia, digamos, cerrada ya, aunque ya se le hayan hecho la otra. Y, en fin, un poco estar pendientes ahora de los próximos estrenos, de cómo va a afectar esto a los estrenos que tiene pendientes este actor, cosa que también ocurrió mucho con el caso de Gigante de James Dean, y ver si realmente rompe esa barrera, ¿no?, y entra en ese término. Yo creo que está ahí en el aire si va a entrar en eso o no, y va a depender de muchas cosas, pero digamos que este fallecimiento y la propia personalidad del actor y el momento en el que se encontraba su carrera reúne muchas condiciones para que la memoria se extienda en cuanto a este personaje. Bueno, pues lo dejamos aquí. Es el tipo de vídeo que no nos gusta hacer, pero es el vídeo que seguramente muchos querréis ver, y bueno, estaréis de acuerdo, en desacuerdo, podéis mostrarlo en los links, daros a like si queréis, en las visitas, en fin, no me gusta decir esto en este vídeo, pero es así. Si os gusta este tipo de material, este tipo de cosas que hacemos en la revista, pues seguidnos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y descanse en paz, Cameron Boyce. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.